Chananán, chananán. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy les traigo el resumen, análisis de lo que ha sido la segunda semifinal de la Copa América, el partido entre Uruguay y Colombia, un partido que en la previa parecía de lo más interesante que habíamos tenido y enfrentaba para mí a las dos mejores selecciones que habíamos visto en cuanto a rendimiento colectivo a lo largo del torneo. Vamos a hablar un poco acerca de lo que era la previa, cómo llegaban, cómo se planteaba el partido y lo que fue el desarrollo del mismo y evidentemente quién termina clasificando a la final frente a la selección argentina. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del mismo. Como les decía recién, para mí llegaban a esta semifinal las dos mejores selecciones que habíamos visto en la Copa América, al menos en cuanto a funcionamiento colectivo. Una Colombia que había tenido una buena fase de grupos, terminando primera justamente en un grupo que había compartido con Brasil, ganando sus encuentros frente a Paraguay, frente a Costa Rica y empatando frente a los brasileños, pero jugando mucho mejor, un partido que para mí debería haber ganado, y venciendo con muchísima autoridad a una Panamá que claramente era inferior, pero le ganó muy bien, 5-0 y jugando uno de los mejores partidos del torneo. De otro lado llegaba Uruguay, que había tenido una fase de grupos perfecta, ganando sus 3 encuentros frente a Panamá, Bolivia y los Estados Unidos, y de última había tenido unos cuartos de final dificilísimos frente a Brasil, un partido muy parejo donde creo que había sido también superior a la canariña y por penales finalmente había logrado acceder a esta instancia. Como les vuelvo a decir, un partido que sin dudas era muy parejo y sobre todo teniendo en cuenta que Uruguay tenía algunas bajas importantes. En cuanto a lo que iba a ser el esquema, el 11 de cada una de estas selecciones, Colombia tenía solamente un cambio, que era la vuelta de Jefferson Lerma, que había estado sancionado por doble amarilla, había jugado Uribe frente a Panamá, y como vamos a ver, el volante del Crystal Palace iba a ser importante en el desarrollo del partido. Mientras que del lado de Uruguay había muchos cambios, es más, de la última defensa que había planteado Bielsa frente a Brasil, salían 3 de los 4 jugadores. No iba a poder jugar Nández, que se fue expulsado como lateral derecho frente a Brasil. No iba a estar Ronald Araujo, que tiene una lesión muscular y se va a perder todo lo que quedaba de la Copa. Y tampoco salía a la cancha Matías Viña, que si bien había tenido alguna molestia muscular en el último partido, entiendo yo que no iba a jugar por una decisión táctica, porque el loco Bielsa decidía en este caso hacer un cambio total de esquema, pasar a jugar una 3-2-4-1, en la cual ingresaban Rodrigo Bentancur con una misión clarísima que era anular a James Rodríguez, sumaba un volante a la mitad de la cancha para intentar que el mejor jugador del torneo y el mago que tiene esta selección colombiana no pudiese jugar, sumar también a Cáceres a la línea de 3, que evidentemente por el sector en el cual iba a jugar, el sector derecho, tenía la función principal de anular a Lucho Díaz, es decir, sumaba a dos jugadores con una tarea específica de que los mejores jugadores colombianos no tengan un buen rol, y en el caso de Ronald Araujo, que no iba a poder jugar, sumaba a Josema Jiménez, el futbolista del Atlético de Madrid. Los primeros 15 minutos, la verdad es que fueron bastante parejos. Se tantearon, no hubo grandes situaciones, fueron 15 minutos en los cuales tocaban la pelota, pero evidentemente ninguno iba a salir a matar al otro. Ninguno iba a intentar marcar un gol regalándose atrás porque sabían que era un partido muy táctico y que un gol podía llegar a definirlo. Sin embargo, las primeras aproximaciones que íbamos a tener en el partido fueron por parte de Colombia. Un buen centro de Lucho Díaz que termina conectando a Daniel Muñoz, un jugador muy importante para esta selección colombiana y entenderán por qué lo resalto, por lo que terminaría pasando más adelante y termina cabeceando desviado. Y después también iba a tener un tiro de Lerma que hacía que Colombia de a poco se empiece a acercar. Sin embargo, después Uruguay iba a tener una seguidilla de jugadas con Darwin Núñez muy claras en las cuales el delantero del Liverpool no iba a poder definir. 3 puntualmente. Una muy buena después de un pase de Valverde que define zurda y se va apenas desviado. Una menos clara después de una jugada que queda el rebote en el área y también termina definiendo desviado, en este caso derecha. Y la última, para mí la más clara, que la fabrica muy bien después de un córner de Colombia de contra y termina definiendo un poco desviado por arriba. Sin duda Darwin, en cuanto a lo que tiene que ver generación de juego y armar las jugadas, ha tenido una buena Copa América, pero le está faltando mucho la definición, o necesita muchas ocasiones para terminar concretando. Y en estos partidos, la verdad que tuvo 3 y parece muchísimo haber tenido 3 en un primer tiempo y lamentablemente ni siquiera pudo exigir a Vargas, porque el arquero colombiano no tuvo ni siquiera que intervenir. Sin embargo, en el minuto 30 íbamos a tener una jugada, o mejor dicho, un hecho que iba a cambiar el partido y que iba a marcar, que fue la lesión de Rodrigo Bentancur después de un choque, que venía anulando perfectamente a James, había sumado Bielsa justamente un volante para anular al 10 colombiano,
tuvo que salir, rearmar una línea defensiva de 4 con la inclusión de Guillermo Varela por derecha, y a los pocos minutos justamente James, que ya había avisado con un muy buen centro, termina después de un córner tirando una muy buena rosca al segundo palo, que Lerma le termina ganando el duelo aéreo a Jiménez y marca el 1-0. Rápidamente Colombia se pudo poner en ventaja nuevamente y marcar el 2-0, una buena jugada de Muñoz que define a Ríos y ataja muy bien Rochet. Parecía que los colombianos se iban al segundo tiempo muy por encima, arriba en el resultado y anímicamente. Sin embargo, íbamos a tener otra jugada que iba a marcar el desarrollo del partido, que fue en el minuto 47, cuando después de una disputa entre Ugarte y Muñoz, el lateral derecho colombiano, que ya estaba amonestado, le pega un codazo de manera infantil y lo terminan expulsando. Perfectamente expulsado para mí por el codazo. Podría haber también una sanción para Ugarte, no se decidió de esa manera. Igualmente creo que la acción del cafetero fue más grave. Por amarilla, que termina siendo doble amarilla la expulsión, me parece bien, inclusive por roja directa también. Lo único llamativo fue el accionar del VAR, que no lo llamaron a revisar la jugada, sino que pareciera como que le avisaron, porque el árbitro no ve el codazo, que había pegado un codazo y le saca doble amarilla, cuando sabemos que no se puede sacar una amarilla por el VAR, sino que solamente debe intervenir por roja directa. Pero sin dudas, tuvimos muchas emociones, jugadas claras, tuvimos el gol de Lerma, la expulsión de Muñoz hacía prever que íbamos a tener un gran segundo tiempo, porque Colombia iba ganando, pero ahora tenía un hombre menos. En el segundo tiempo uno se esperaba que Colombia con uno menos y Uruguay con la necesidad de salir a ganar el partido, la cosa pudiese cambiar y que evidentemente los charrúas salgan con muchísima más ímpetu de lo que habían mostrado en el primer tiempo, empezar a ver una versión mejor de sus delanteros. Sin embargo, no iba a ser la noche. Uruguay iba a meter un par de variantes apenas comenzar el segundo tiempo. Los ingresos por un lado de Arrascaeta y de Olivera y volver a armar una línea de 3. No le gustó lo que había armado con Varela con la salida de Bentancur y el loco Bielsa volvía a su tradicional esquema con el cual había arrancado el partido. Mientras que en el lado de Colombia ingresaba Arias, pero en este caso salía el delantero, e ingresaba el lateral derecho para cubrir justamente la expulsión de Muñoz. Colombia de arriba ganaba en algunos corners, pudo haber generado alguna situación, después se lesiona Richard Ríos, veremos qué tiene de cara a la final porque evidentemente puede ser una baja sensible. Uruguay no lograba generar ocasiones, entró Lucho Suárez y para mí mejoró bastante el ataque, tuvo un buen ingreso el ex delantero del Barcelona, tuvo una chance clarísima que termina pegando en el palo, asistió bien a sus compañeros, él y Valverde sin duda lo mejor, pero Uruguay en general no le pudo generar peligro a Colombia a pesar de estar con uno más y tener más de 45 minutos, más de 50 por el tiempo que se agregó para poder intentar empatar como mínimo el resultado. Colombia tuvo dos clarísimas de contra de la mano de Castaño y Uribe que increíblemente no terminan entrando. Las dos, una más insólita de la otra, sobre todo la segunda, que ataja a Rochet y pega en el travesaño, pero lo debería haber definido antes y Colombia para mí termina siendo un justo ganador. Porque si bien en el primer tiempo Uruguay tuvo alguna chance clara de la mano de Darwin, con la lesión de Bentancur se le cae el partido, en el segundo tiempo Uruguay nunca encontró los caminos y Colombia muy bien, con organización, manteniendo evidentemente la línea en cada una de sus facetas y manteniendo el orden, sobre todo con un jugador menos, le pudo ganar perfectamente el duelo y de esta manera se va a enfrentar a la Argentina en la final del próximo domingo. Para Uruguay quedará el tercer puesto frente a Canadá, a pocos le importa, mientras que Colombia va a tener que jugar con la Argentina, como mínimo con una baja que es la de Daniel Muñoz, y veremos qué ocurre con Richard Ríos si se llega a recuperar. Pero más que merecido para los cafeteros, que como decíamos venía siendo uno de los mejores de la Copa y en su primer gran duelo, más allá de lo que había sido en la fase de grupos frente a Brasil, termina cargándose a la selección del loco Bielsa. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su opinión en los comentarios y nos vemos mañana en un próximo video.